El año pasado invertí más de 400.000 euros en anuncios y generé más de 3 millones de euros vendiendo productos digitales. Y esto no fue gracias a ningún truquito mágico ni a ningún creativo en concreto, sino que fue gracias a esta estrategia de anuncios que te voy a enseñar en el vídeo de hoy. Toma apuntes. Bien, quiero que te pares un segundo a pensar y reflexiones sobre qué hace que un buen publicista, qué hace que un buen estratega creativo sea bueno, sea el mejor. No es que sea el hiper mega creativo o que haga cosas randoms o que sea un alterno que coja la cámara y haga un filmmaking de la leche. No va de eso. Un buen publicista es alguien que puede gastar la máxima cantidad de dinero posible durante la mayor cantidad de tiempo posible y durante todo ese tiempo ser rentable. Ya está, básicamente es esto. Entonces, toda la estrategia que vamos a ver durante este vídeo va en torno a este concepto: cómo gastar la máxima cantidad de dinero posible en el mayor tiempo posible y ser rentable durante todo ese transcurso para conseguir ROIs como los que he conseguido al inicio del vídeo, de 1x8, de 1x5, de lanzamientos que son de millones de euros, y obviamente hacer 1x5, hacer 1x8, pues se nota un montón en la caja de la empresa a la que le haces el lanzamiento. Bien, el primer paso para ser un buen estratega de anuncios y crear una buena tanda de creativos que te permita gastar la máxima cantidad de dinero posible en el mayor tiempo posible y siendo rentable es siendo una persona que es creativa. Pero te voy a explicar cuál es el concepto de creatividad que yo concibo y qué es lo que me ha permitido facturar todo esto. Primero, la creatividad no nace de estar ahí posado en un árbol viendo el paisaje y pensando y reflexionando y pensando durante horas y horas y horas hasta que te llegue una idea ganadora. No funciona así. La creatividad funciona en espacios de tiempo limitados. Te tienes que poner 1 o 2 horas para encontrar ángulos ganadores que te permitan bajar los costes por lead en tus anuncios. Entonces, lo primero, la creatividad surge de la presión, de saber que tienes un tiempo limitado para hacer un trabajo en concreto. Si alargas mucho ese tiempo, si decides darte el tiempo necesario para ser creativo, lo que va a pasar es que la gran mayoría del bloque de tiempo va a ser completamente improductivo, no vas a hacer ningún anuncio, pero encima vas a perder el tiempo que puedes haber dedicado en otras áreas del negocio o de tu vida, ¿sabes? De lo que coño quieras hacer. Entonces, aquí tiene que haber un slot de tiempo que sea completamente limitado y que sea productivo y sea únicamente para hacer anuncios. Entonces ahí es donde va a surgir la creatividad, en la presión. Ya está, funciona así. Bien, entonces antes de ponernos a crear los creativos, vamos a pensar un poquito en el juego que estamos jugando y qué es lo que va a hacer realmente que tengamos resultados. Mucha gente piensa que lo que más importa es ser un gran técnico haciendo anuncios y ser aquí el que mejor sabe montar las campañas, distribuirlas y tal. Y esta parte es la de tocar los botones, que es una parte que es imprescindible porque hay que saber tocar los botones para que las campañas arranquen, pero la realidad es que lo que hace que una estrategia y que una campaña funcione no es tocar los botones. Cada vez la inteligencia artificial, tanto de Meta como de Google, pues es mejor y cada vez va a afinar más y va a afinar más hasta que llegue un momento en el cual en unos años pues ya no se necesitará un técnico ahí o seguramente pues simplemente le des las ideas, incluso la propia inteligencia artificial te cree los creativos. Pero bueno, de momento no estamos en ese punto, estamos en el punto donde hay una persona que toca los botones y esa persona tiene que montar las campañas. Ahora bien, lo que hace que una campaña funcione no es el hecho de montarlas y el de tocar los botones. El hecho de que una campaña funcione, que baje los costes por lead, es que el creativo sea bueno. Es decir, que el anuncio convierta, que la gente se apunte. ¿Qué tiene que tener un buen creativo para que funcione bien? Un creativo tiene 3 partes fundamentales. La primera es el hook, la segunda es el body y la tercera es el CTA. El body o el cuerpo, ¿vale? Tienes que entender el proceso de creación de anuncios como un proceso de ensamblar piezas. Básicamente, funciona así. Y además hay que tener en cuenta una cosa nueva del algoritmo, y es que en Meta han puesto una cosa que se llama Andrómeda, que es un algoritmo que lo que hace es recompensar la variación entre formatos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más diferente sea un ad de otro, más te va a pusear los anuncios Meta, mejor costes por lead vas a tener. Entonces tienes que hacer un ensamblaje de tal forma que en los anuncios hayan variaciones. Bien, ¿y esto de ensamblar qué cojones es? Vamos a identificar primero cada parte. El hook, su función principal es captar la atención. Nada más y nada menos que captar la atención. Es que no tiene nada más. O sea, lo que tienes que hacer en el hook es captar la atención. Y es lo que genera el 80% de los resultados. Y eso que dura entre 3 a 5 segundos. Es decir, es una parte muy corta del anuncio, pero que es la que genera la gran mayoría de los resultados del anuncio. Entonces, esto será lo que más variaremos, ¿vale? Entonces, es donde más experimentaremos a la hora de hacer el proceso de crear anuncios. Luego está la parte del body, del cuerpo, que es una parte de unos 10 a 1 minuto, depende de lo largo que quieras hacer el anuncio. Y esta parte tiene simplemente una función, y es
convertir la atención en conversión. Nada más y nada menos. O sea, un creativo lo que tiene que hacer es conseguir llamar la atención de la persona y elevar su nivel de conciencia con respecto a algo para que quieran apuntarse a tu evento o quieran comprar tus productos, depende de cuál sea la intención del creativo. Y estos creativos pueden ser tanto en vídeo como en estático, como una imagen. ¿Por qué? Porque igual estás pensando, bueno, como me está poniendo aquí los segundos, pues es solo para vídeos esta metodología. Para nada, para los estáticos también. Es decir, para una imagen está la parte del hook donde llamamos la atención, está la parte del body donde transicionamos esa conversión, esa atención en conversión, y está la parte del CTA, que es básicamente esto de aquí. Lo que queremos es que tomen un impulso a la acción. Básicamente, o sea, lo que queremos aquí es que nos deje los datos. El CTA tiene que ser simple y claro, no te tienes que volver loco ni nada de eso, tiene que ser simple y claro. Y si le puedes añadir algo de urgencia al anuncio, pues te va a funcionar mejor. Es decir, apúntate antes de que cerremos las plazas o tal. Meter simplemente un trigger de urgencia. Entonces ya entendemos de forma global qué es lo que funciona en Meta. No funciona tocar los botones, no es lo más importante. Lo más importante es hacer buenos anuncios. Punto pelota. Ya está. Luego, segundo punto, podemos ensamblar anuncios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago 3 hooks y hago un cuerpo que funcione para estos 3 hooks y un CTA, tengo 3 anuncios distintos. Entonces Andrómeda me va a recompensar. Y además este body, que es bastante difícil de grabar y de editar, que es lo más pesado porque es lo que más dura, no tengo que repetir una y otra vez o hacer uno por cada hook. No es necesario. El hook es lo que variaremos. Y lo variaremos en varios formatos. Ahora lo veremos en profundidad cuando entre bien en todo lo que es el ensamblaje y la estrategia de creativos de los anuncios. Pero esto es la parte principal que tenemos que entender para hacer campañas que realmente funcionen. Bien, vamos con la estrategia aburrida, pero que me ha generado todos estos millones de euros. Y básicamente, antes de uno sentarse a escribir un anuncio, tiene que hacer lo siguiente, tiene que saber a quién se está dirigiendo. Y esto es una cosa, pues, muy mítica del marketing, pero es sacar el jodido avatar. Tienes que sacar el avatar y tienes que entender muy bien ese avatar, qué dolores tiene. Primero, qué dolores, qué deseos, qué objeciones. Tienes que identificar su nivel de conciencia, tienes que identificar sus puntos de dolor y tienes que pensar todo esto en un mapa conceptual de qué siente, qué ve y qué oye. Básicamente por los sentidos es como vamos a captar la atención del lead y con estos puntos de dolor y esta información de aquí podemos crear ángulos de venta. Según qué lanzamiento puedes tener más de un avatar, puedes tener un avatar, puedes tener otro avatar con otros ángulos distintos y en el cual pues crearás anuncios. Otro punto básico que tienes que entender a la hora de crear anuncios es que cuanto más quieras invertir en publicidad, más cantidad de creativos nuevos vas a necesitar. Porque tú piensa Meta como una gran masa de personas, de público. Imagínate que estos son el mercado, esto es España entero, ¿vale? Básicamente. Y tú lo que quieres es abarcar, pues, por ejemplo, esto de aquí. Para abarcar todo esto, estamos hablando prácticamente de un quinto de todo lo que es España. Necesitas muchos anuncios, porque ¿qué va a pasar si solo utilizas, imagínate, 3 anuncios? Si solo utilizas 3 anuncios, lo que va a pasar es que cuando inviertas presupuesto en ellos, a lo mejor pues te van a salir baratos, pero conforme vas aumentando el presupuesto para llegar a más cantidad de gente, a toda esta gente que está aquí, cuando imagínate que ya llevas esta parte de aquí, pues ya, si quieres llegar a nuevas audiencias como esta de aquí o esta de aquí, pues te pide que le metas más dinero, pero claro, si ya la gente está aburrida de ver este anuncio, pues se te hace muy caro. Y no solo es que estén aburridos, es que a lo mejor ese formato de anuncio, ese guión, ese ángulo que has tocado, no abarca toda esta población que quieres abarcar. O sea, esto de aquí pues no lo abarca, aquí estos tienen otros dolores, aquí tienen otras objeciones, aquí pues la gente piensa de otra manera distinta, aquí a la gente es que, no sé, le gusta ver un anuncio estético y no le gusta verlo en vídeo, aquí la gente, pues no sé, les tienes que hablar de una noticia y tienes que ser más lógico, o con estas personas tienes que hablarles en un lenguaje, en un nivel de conciencia más bajo. Entonces, si quieres abarcar toda esta masa, ¿cómo se cubre y cómo puedes llegar a invertir mucho presupuesto para llegar a todo lo que hay aquí sin que los costes por bit se te vayan a 100, 20.000 euros, ¿sabes? Vale, pues ¿cómo lo tienes que hacer? Creando muchos anuncios. O sea, en lugar de tú crear 3, si tú creas 100, lo que va a pasar con la gráfica es que vas a tardar mucho más en subir los costes por lead. Y si tú creas 500, pues es que vas a tardar muchísimo más porque tienes más variación. Entonces, ya vamos entendiendo un poco cómo funciona el juego de la creación de anuncios. O sea, aquí ganas conforme más volumen puedes abarcar. Entonces, tenemos los avatares, los tenemos identificados, tenemos los puntos de dolor, sabemos que sienten, que oyen, que ven, todo lo que es su entorno, el nivel de conciencia que tienen con respecto al producto que vendes. Cuando ya tienes todo eso,
ya te puedes sentar a hacer los anuncios, porque ya tienes información suficiente para crear muchos anuncios que te permita bajar los costes por lead y que te permita gastar la máxima cantidad de dinero en el mayor tiempo posible. Bien, ya tenemos todo esto listo. Vamos a una nueva página y vamos a ver cómo me siento yo y cuál es la estrategia de creativos que sigo tanto yo como mi agencia en todo el equipo a la hora de crear, no sé, 100, 200, 500 anuncios en tan solo una semana de trabajo. Lo primero que hacemos es, cuando ya tenemos claro el avatar al que nos dirigimos, lo que tenemos que hacer es buscar referencias. La creatividad surge de las referencias. Nadie es creativo por ciencia infusa, no es que te lleguen las ideas de la nada, porque ves patrones, ves cosas que tienes almacenadas en tu memoria y en base a esas cosas en tu memoria haces relaciones e interconexiones entre sí para dar algo que es relativamente nuevo, pero no es más que la suma de referencias que ya existen en el mercado, en tu vida, en tu realidad. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para crear muchos anuncios? Tienes que ver muchos anuncios. Idealmente, que vayan a la persona a la que le quieres vender. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la competencia y, por ejemplo, plataformas como MetaLibrary o la librería de Google, podemos ver cuáles son sus anuncios y podemos estudiar sus ángulos, a quién se dirigen, cómo se dirigen, en qué formato se dirigen, qué lenguaje utilizan, cómo captar su atención, qué hooks hacen, todos los copies, todo. Entonces, lo que hacemos, lo primero es hacer un paso muy grande a la hora de crear los anuncios, que es una selección de referencias. Aquí lo que queremos es seleccionar referencias. Bueno, este es Pepito, ¿no? El azul es Pepito, es el competidor Pepito, luego está el amarillo, que es el competidor Juanito, y luego está aquí, que está la competidora Alba, y luego está este, que es la competidora Paula, ¿vale? Pues ya tenemos un montón de referencias de diferentes competidores y cómo se acercan ellos al lead, cómo llaman su atención, cuál es su estilo de edición, etcétera, ¿no? Tenemos ya un montón de información. Entonces, ¿qué vamos a hacer a la hora de sentarnos a escribir? Ya tenemos los avatares, ya tenemos referencias, ahora hay que ponerse a trabajar, hay que sacar los anuncios ganadores. Bien, hay una parte importantísima que hace que todo esto funcione y es, lo primero, un aspecto diferenciador. Tienes que sentarte y entre todos estos anuncios, entre todas estas referencias, tienes que averiguar qué es lo que de ti te hace distinto. Esto funciona así, esto es una ley que me enseñó una gran persona que sabía de marketing y de copywriting, y básicamente es que tú tienes que brillar por lo diferente que eres, no por lo mejor que haces X cosa, no, sino por lo diferente que eres. Imagínate que estás en una orgía, ¿vale? En una orgía hay mucha gente ahí dándose el lote, tal, no sé qué, no sé cuántos, pues lo que es una orgía, básicamente. ¿Quién va a ser la persona que más se diferencie en esa orgía? La persona más rara, por así decirlo. ¿Es alguien que está haciendo el pino puente? ¿Es alguien que está haciendo una cosa extraña con algún roce raro? No. La persona que más se diferencia en una orgía es la persona que va vestida. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tú ves a una persona que está vestida en una orgía y con traje ahí de pie tal, dices, hostia, ¿qué cojones hace este tío aquí? Este tío llama la atención automáticamente. O sea, ves una orgía y el que te llama la atención es el tío del traje. Bien, nosotros queremos ser ese tío del traje en los anuncios. Queremos que cuando la gente vea nuestros anuncios digan, ¿quién coño es este tío? Que ya me he tragado varios anuncios de esta competencia, que ya sé un poquito cómo va la cosa, pero tiene algo que me llama, ¿no? Entonces, cuando tenemos este aspecto diferenciador, lo que nos tenemos que asegurar es que en todos los creativos, en todos, se vea. ¿Por qué? Porque va a hacer que los costes por lead bajen. Y va a hacer por encima que tengamos nuestra propia cuota de mercado. ¿Cuál es tu aspecto diferenciador? Pueden ser mil cosas. Puede ser tu estilo de comunicación, cómo te muestras en cámara, cómo de producidos están tus anuncios, tu forma de hablar, los ángulos que tocas, en qué avatar te centras específicamente, cuáles son tus resultados, tu autoridad, tu trayectoria en el mercado. Pueden ser mil cosas. O sea, no te pienses que lo que te va a diferenciar es los años que llevas trabajando en X cosa, porque a lo mejor no tienes tanta experiencia. A lo mejor tu aspecto diferenciador es justamente que no tienes tanta experiencia. Y tienes que sacar eso a la luz de tal forma que se vuelva atractivo. Es mucho mejor que las debilidades las enseñes de primeras y las hagas atractivas a que las escondas, porque la gente no es imbécil. Imagínate que tienes un gimnasio y vendes tu gimnasio, pero estás a tomar por culo del centro. Hostias, pues si tú haces publicidad para que la gente vaya a tu gimnasio y tal, y luego se dan cuenta de que está a tomar por culo, pues no te compran, ¿sabes? No te compran porque estás a tomar por culo. Pero en cambio, si en los anuncios dices, oye, soy un gimnasio, estoy a tomar por culo, y además estoy a tomar por culo porque lo hago aposta, porque me gusta que la gente cuando venga a mi gimnasio se tome su tiempo de tomarse su café en su coche, pase un buen rato, tal, esté de chill, vaya a modo zen al gimnasio, entrene y luego vuelva y tenga su tiempo de consigo mismo y de reflexión mientras va y vuelve del gimnasio, porque me gusta que sea así. Bueno, pues ese anuncio va a traer a personas que realmente les guste eso, ese ángulo, y ese anuncio va a vender mucho más que el anuncio que esconde lo malo. Entonces, tienes que sacar lo que te diferencia. Punto. Y ya está. Puede ser cualquier cosa. Bien, siguiente punto. El siguiente punto es crear todos los hooks. No vamos a crear todo el anuncio por completo. Es decir, no vamos a hacer hook, body, CTA. No. Y luego pasar al siguiente anuncio, hook, body, CTA. No, vas a tardar 100 años, ¿vale? O sea, esto es
ya de prueba y error de 1000 lanzamientos que he hecho, de un montón de anuncios que hemos hecho, de todo lo que hemos invertido. Y si quieres afinar el proceso lo mejor posible, lo que tienes que hacer es solo hacer los hooks. Solo hacer los hooks. Solo te dedicas a escribir hooks. Y cada hook tiene que tener una referencia. Es que me la pela que tú seas el más creativo de la historia. Tú tienes que tener putas referencias. Ya está, en cada anuncio. En cada anuncio tienes que tener un anuncio de tu competencia o de un nicho aparte, que no tiene por qué ser tu competencia, pero que te ha inspirado en algo, porque crees que eso puede funcionarte en el tuyo. O pueden ser referencias de, como he dicho, competidores de tu nicho, competidores de otros nichos, o puede ser contenido orgánico que ya haya funcionado y que esté validado en redes sociales. Cuando tú haces un anuncio de un reel que ya ha funcionado en orgánico y lo conviertes en anuncio, suele funcionar muy bien. Te lo digo por experiencia, ¿vale? Bien, entonces, ya tenemos un montón de referencias y vamos escribiendo los hooks. Imagínate que quieres hacer 50 anuncios porque lo que quieres es invertir 20.000 euros en publicidad, quieres que los costes por lead estén en 3 euros. Entonces, si tú tienes 20.000 en publicidad, costes por leads, bueno, vamos a poner 4 euros, ¿vale? Porque no quiero ser aquí haciendo matemáticas. Vale, pues, ¿qué tenemos aquí? 5.000 euros, o sea, perdón, 5.000 leads, ¿no? 5.000 clientes potenciales. Y estos 5.000 clientes potenciales convertimos a un 1%. Vale, pues un 1% son 50. A un ticket de 1.000. Bueno, pues ya son 50.000 euros. Pues hemos invertido 20.000 y nos ha dado 50.000. En mi opinión, se puede hacer mucho más, se puede mejorar, pero bueno, no está nada mal. ¿Cómo hacemos estos 50 anuncios? Lo primero que hacemos es todos los hooks, los escribimos, ponemos su referencia asignada. Y después lo que hacemos es, cuando ya tenemos todos los hooks, es hacer los bodies. Pero antes de hacer los bodies, antes de hacer todos estos bodies, tenemos que hacer 3 hooks por body. Imagínate que queremos hacer, como he dicho, 50 anuncios. ¿Tengo que hacer 50 bodies? ¿Tengo que hacer 50 cuerpos? No, por Dios. Haz 15. Y a cada body le pones 3 hooks. Entonces esto ya te va a dar 45 anuncios. Bueno, con que a un anuncio le metas un hook más, pues ya tienes los 50 anuncios. Y solo tenías 5 bodies. Y además, escribir el body te ayuda muchísimo más. Es mucho más fácil cuando ya tienes 3 hooks de referencia. ¿El body qué tiene que hacer? El body tiene que englobar todo lo que son los 3 hooks, encajar con el formato, el lugar o la escena, a poder ser, o por lo menos que tenga sentido de coherencia visual o que tenga coherencia. Con que tenga coherencia, vale, en plan, que no sea muy raro. Y ahí ya se le puede meter caña, los ensamblas todos y tiras para adelante. Y luego un CTA claro y corto. El CTA no hace falta ni que lo escribas, o sea, el CTA es prácticamente el mismo de siempre en todos los anuncios y ya está. Y lo pones en meta. Es importante que te reserves olas de creativos nuevas, es decir, cuando tú quieres invertir durante mucho tiempo en publicidad, te interesa tener olas diferentes de formato, sobre todo con el algoritmo de Andrómeda de Meta, y cada X días ir soltando esa nueva ola creativa que varía entre formatos y varía entre anuncios. ¿Qué formatos puedo hacer para anuncios? Puedes hacer formato POV, formato selfie, puedes hacer formato en tercera persona, con edición de clon, en gris, lo puedes hacer con una música o con otra, con un titular arriba, lo puedes hacer con subtítulos y subtítulos, lo puedes hacer callado y que sean las letras las que hablen, o sea, hay 1000 formas de hacer variaciones, según el tono cercano, tono más hablando directo a la cámara, tono hablas contigo mismo pero con 2 personas, en plan del personaje, ¿no? O sea, hay 1000 formatos. Tú lo que tienes que hacer es explorar, ¿vale? Y luego, ¿por qué te he dicho que no quiero referencias? Que no quiero anuncios así de cero. Porque hacer anuncios de cero es una cosa muy arriesgada cuando estás empezando, ¿vale? Ahora, imagínate que ya tienes varios anuncios que ya funcionan. Vale, has hecho un lanzamiento, como dijimos, 20.000 euros, captaste 5.000 leads y de estos 5.000 leads ganaste 5.000 euros. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver qué nos ha traído los 50.000 euros. Nos lo han traído los 15 ads por los 30 o sea, los 15 bodies por los 3 hooks, es decir, los 50 anuncios nos han traído los 50.000. No. Aquí te vas a dar cuenta en que en los 50 ads se aplica una ley, que es la ley de Pareto, es una ley matemática, que si no la conoces te la explico, y es que el 20% de tus acciones generan el 80% de tus resultados. Y esto es fractal, se aplica en absolutamente todo lo que hay en tu día a día, en lo que ves. Entonces, el aproximadamente 20% de los anuncios te van a traer el 80% de los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que los 40.000 euros de beneficio te vienen de 10 jodidos anuncios y el resto de los 40 no valen para nada. Entonces, coges los 10 que te han funcionado, identificas qué es lo que ha funcionado y a partir de ahora, en el próximo lanzamiento, en la próxima cosa que hagas de cada anuncio, haces 10 variaciones o haces 5 variaciones. Entonces, automáticamente estamos empezando a trabajar sobre cosas que ya están validadas
y tenemos un montón de anuncios que pues tienen muchas posibilidades de ganar. Siempre tienes que dejar, digamos que estos son los ganadores, son variaciones, siempre tienes que dejar espacio para la improvisación. ¿La improvisación qué es? Referencias nuevas de otros nichos. Yo pondría un 20 o un 30% de lo que es. Y eso sería las nuevas referencias. Entonces, es aplicar esto hasta el infinito. Bueno, no sé escribir, ¿vale? Pero bueno, es aplicar esta estrategia hasta el infinito. Una y otra y otra y otra vez para cada vez mantener los costes de publicidad pues, más bajos y tienes que hacer muchos anuncios. Si los costes por lead están muy caros, es porque necesitas más cantidad de creativos. No es que estén tocando mal los botones y tal, que bueno, sí, es importante esa parte también, pero cada vez menos. Lo más importante, el 20% que genera el 80% de los resultados son los creativos. Así que si los costes por lead están caros, toca grabarse más. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya ayudado. Como te digo, esta es la estrategia que yo he implementado para haber facturado millones de euros con 23 años haciendo lanzamientos, porque es que es lo único que he hecho. Y esto es lo que te funciona. Así que si te ha gustado, sígueme por aquí y nos vemos.